Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Sí, claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Bienvenidos, muy buenos días, son las 5 de la mañana, 35 minutos, un gusto acompañarlos. Desde Blue Radio los saludo esta mañana con noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora los temas de conversación en las redes sociales, lo viral, lo más importante. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. La noticia viral, la más importante es Morat. Es la gran tendencia en redes sociales producto de sus 2 conciertos. La locura, los conciertos. La locura en Bogotá. Sábado, el segundo fue anoche, terminó 10:30 de la noche. Hay muchos todavía con Morat en la cabeza y es la celebración y el concierto repetido en redes sociales. 2 momentos muy, muy impresionantes de lo que pasó. Por ejemplo, uno de No se va, que es una de las canciones más icónicas de la banda colombiana.
Lleno total, estuvieron con sorpresas, con drones, con juegos pirotécnicos. 40.000 personas el sábado y otras 40.000 personas ayer domingo. Ya habían mostrado su poderío y sus fanáticos en Bogotá cuando llenaron 5 veces el Movistar Arena. Lo que pasa es que lo de este fin de semana es muy importante para esta banda colombiana porque es el campín que le permite graduarse al artista en escenarios grandes en Colombia. Bueno, habían llenado también el Atanasio Girardot. Es una banda muy bogotana, pero que se ha crecido viviendo en España. Entonces son 4 muchachitos de un colegio en Bogotá que se hicieron mega estrellas de la música, no solo aquí, sino en toda América Latina. Sabe que además de los fragmentos del concierto que se repiten una y otra vez, hay otro momento muy importante, Aprender a Quererte, que fue otra de esas canciones icónicas de la banda. Se vieron muchas pijamas, porque había que ir en pijama al concierto. Me consta. Sí, en su casa yo sé que la pijama estuvo de protagonista, había que ir en pijama. Fueron de pijama. Y ahí están las imágenes para quien quiera verlas. Ya estamos transmitiendo, ya estamos en el canal de YouTube, 5:38 y Morat, minutos. Que también fue tema de conversación en la casa del señor presidente Gustavo Petro, porque anuncia en su cuenta de Twitter que en ese concierto, y pone incluso el video que están viendo quienes nos acompañan a esta hora en el canal de YouTube, dice: festejo el cumpleaños de mi hija Antonella llevándola al concierto de Morat, su grupo favorito, un conjunto bogotano que trabaja bien en conjunto. Antonella estaba en un palco, ¿cierto? Sí, ese es un palco porque se ven los vidrios. Exactamente. Es grabado detrás de un vidrio, lo que hace entender que están en el palco. Tengo la duda, ¿el presidente Petro fue anoche al concierto de Morat? Pues él dice: festejo el cumpleaños de mi hija Antonella llevándola al concierto. Y es él el que publica el video. Yo no le puedo confirmar que el propio presidente haya ido. Lo que es cierto es que su hija Antonella, que estaba de cumpleaños, que también es tendencia porque el presidente y su esposa Verónica Alcocer lo celebran y lo comparten en redes sociales, estuvieron de celebración con Morat en el segundo día de concierto. Vale, me costaría trabajo pensar que el presidente Petro fue anoche al concierto de Morat. Lo que pasa es que sí es el pedido de cumpleaños de su hija. No, de acuerdo. Por lo menos sabemos que Antonella sí, y lo dice el mismo presidente. Muy bien, Morat, Antonella. Morat, Antonella por el cumpleaños. La otra tendencia esta mañana, Néstor, sin duda es fútbol. Colombia, 5-0 por el partido del fin de semana. Uruguay, James Rodríguez, que sigue siendo la sensación, la estrella, la figura, el tema más importante en redes sociales. Y desde ya veo a mucha gente apostándole a ese marcador contra Uruguay, miércoles 7 de la noche. Gran partido contra Uruguay. Ya anoche llegó la selección Colombia a Charlotte, en un aguacero fue esa llegada. Llovía, diluviaba mucho, pero el pronóstico de clima es bueno para el miércoles por la noche. Está comenzando el verano allí, así que no parece va a haber problemas de clima, no de momento. Pero el tiempo es impredecible. Y muy rápido, 2 últimas tendencias se las menciono. Sin duda, la situación política de Francia, con Macron como la tendencia. Este es un tema de conversación en el mundo, viendo cómo se está reacomodando la política en ese país. Y también son muy buscadas a esta hora las imágenes del más reciente ataque con drones en Kiev, que oficialmente deja al menos 20 muertos y que el ataque incluyó un hospital infantil. Esas imágenes son muy buscadas a esta hora en Google. Camila, gracias. Y efectivamente esta es la gran noticia en el mundo, el ataque de esta madrugada de Rusia contra la capital de Ucrania. Un ataque con drones, un ataque militar muy fuerte que, entre otras cosas, acabó inclementemente, inmisericordiamente, con un hospital infantil que había allí en el centro de la capital ucraniana. Y hay de momento 7 muertos, 11 heridos en este ataque ruso. Nos cuenta desde Europa Enrique Rodríguez. Y algunas fuentes, Néstor, buenos días, indican que los muertos podrían ser 20 y los heridos hasta 500. Pero en cualquier caso hay ahora mismo una imagen. Es la de un grupo de niños, pacientes oncológicos que están recibiendo sus tratamientos en este instante al aire libre, porque el hospital donde estaban internados en Kiev ha sido reventado por las bombas rusas. Se trata del hospital infantil, repito, infantil, de Okmadit. Allí la otra imagen de la mañana es la del personal sanitario con sus batas cubiertas de sangre mientras tratan con sus manos desnudas de encontrar entre las ruinas del hospital a los pacientes, a los niños que han quedado sepultados por el ataque. El sonido de ese bombardeo de esta mañana es este.
Las explosiones se han escuchado no solo en el centro de la capital ucraniana de Kiev, sino que en realidad se han extendido por todo el país. No hay una cifra clara de cuántos cohetes y misiles han sido lanzados, pero calculan las autoridades ucranianas que han sido 40. Las propias autoridades de Ucrania han pedido a los vecinos de Kiev y de las ciudades del país que no graben y que no publiquen en las redes el trabajo de los defensores. Además, le han pedido a la población civil que permanezca en los refugios hasta el final de la alerta aérea. Como digo, las cifras ahora mismo son absolutamente confusas. La más pesimista habla de 20 civiles muertos y de 500 heridos por ese ataque, pero como bien decimos siempre, esas cifras siempre están irremediablemente condenadas a ir creciendo. Mientras tanto, se sigue hablando de lo que está pasando en Ucrania en uno de esos foros enormemente sospechosos. Hoy es en Pekín. Allí están el líder chino Xi Jinping, acompañado del presidente de turno de la Unión Europea, Viktor Orbán, que está allí sin autorización y sin el respaldo de los 27, a los que dice representar. Orbán, después de haberse entrevistado con su gran aliado Vladimir Putin el pasado fin de semana, llega hoy a China en una visita que no ha sido anunciada y que dice que forma parte de su misión de paz. Por el momento, lo que sabemos de esa misión de paz es que está dejando un ataque contra un hospital infantil. Otro de los testimonios de la mañana es el de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que va a ser la futura alta representante de la Comisión Europea para Asuntos Exteriores, la jefa de la diplomacia europea. Ha afirmado esta mañana que en la cumbre de la OTAN de Washington, que se va a celebrar en las próximas horas, se deben tomar decisiones que ayuden a asegurar la victoria de Ucrania y también a allanar su camino hacia la alianza atlántica, Néstor. Gracias, Enrique. De momento el presidente Petro no dice ni una palabra del ataque de esta mañana de Rusia contra Ucrania, que deja como blanco este hospital infantil. Muy parecida a las imágenes a la tragedia que tanto le interesa al presidente Petro, la de la guerra en el Medio Oriente. A ver qué tiene que decir el presidente si condena aquí a Rusia. Son las 5 de la mañana, 43 minutos. Estamos ya a 2 días, comienza la cuenta regresiva para el partido del miércoles, Selección Colombia contra Uruguay, por un cupo a la final esta semana en la Copa América. Si Colombia le gana, es favorito, sería la coronación, por supuesto, de James Rodríguez. Esa imagen viral de Lucho Díaz poniéndole una corona simbólica a James Rodríguez resume la euforia que hay adentro y afuera sobre nuestra selección. Desde Charlotte, en Carolina del Norte, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Luego de un viaje de casi 5 horas, la Selección Colombia arribó aquí en Charlotte, donde el próximo miércoles se enfrentará a la selección de Uruguay por la semifinal de esta Copa América. El combinado nacional no realizó ningún trabajo de campo en Phoenix previo al viaje, solo realizaron ejercicios de recuperación en el gimnasio del hotel. Uno de los éxitos del combinado nacional es la hermandad que se ve y se siente entre los jugadores, y sobre ese compañerismo se refirió el director técnico Néstor Lorenzo. En el fútbol, que es un juego de 11 jugadores, muchas veces 10 tienen que jugar para uno, y tienen que estar dispuestos a jugar para uno en algún momento. Pero cada uno de los 11, o cada uno de los, o cada uno tiene que jugar para los 11, para el equipo. Y eso es lo que muestra este equipo, la actitud que tiene y cómo se matan todos por el compañero. Néstor, hoy la Selección Colombia entrenará a puerta cerrada, será la primera práctica aquí en Charlotte y lo hará en el complejo del Charlotte Fútbol Club a partir de las 5 de la tarde, hora colombiana. Mañana, el director técnico Néstor Lorenzo ofrecerá la acostumbrada rueda de prensa que la va a realizar allí en el Bank of America Stadium a partir de las 3:05 de la tarde. Desde Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Todos optimistas alrededor de la Selección Colombia. Fabio, gracias. 5:45 minutos. Declaración a modo de histórica del presidente Juan Manuel Santos, notificándole al gobierno colombiano que él no se siente representado por ningún ministro, diciendo que el santismo no existe y deseándole suerte a quien fue su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que repite desde esta semana cuando se posesione como ministro del Interior del gobierno Gustavo Petro. Y aprovechando para decir que la constituyente que intenta Juan Fernando Cristo y el propio presidente Petro mete a Colombia en un callejón sin salida. Se pregunta el presidente Santos para qué es que quieren la constituyente o cuál es el obstáculo que encuentran en la Constitución de Colombia para no ejecutar su plan de gobierno. Hablando
a varias bandas el expresidente Juan Manuel Santos. En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar una constituyente es lo que menos necesitamos. Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. Solo una simple pregunta: ¿qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve? Y dice en esta declaración el expresidente Santos que el santismo no existe y que muchos de los funcionarios que sirvieron a su gobierno, que están trabajando hoy con el presidente Petro, lo hacen por su cuenta propia, por sus méritos y no porque exista el santismo. También dice el expresidente Juan Manuel Santos que cuando vaya el presidente Petro este mes a Naciones Unidas, la comunidad internacional le va a pedir que cumpla con los compromisos del acuerdo de paz con las FARC, que el presidente Petro aparentemente va a ir a denunciarse a sí mismo, diciendo que el Estado colombiano está incumpliendo esos acuerdos. Y a propósito del nombramiento de Juan Fernando Cristo, fue un muy buen ministro del Interior en mi gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien. Pero él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación. Mientras el gobierno sigue en sus planes de nueva constitución y de constituyente, en el país sigue la guerra. Esta madrugada, atención, disidentes de las FARC atacaron la estación de policía de Siberia, un municipio en el departamento del Cauca. Hay varias viviendas impactadas por los disparos. Hugo Mario Palomar. Néstor, buenos días. No pudieron dormir los habitantes de Siberia, corregimiento del municipio de Caldono, en el norte del Cauca. Hacia las 10 de la noche llegaron integrantes del grupo disidente de las FARC Jaime Martínez para atacar la estación de policía. Desde la esquina del parque principal dispararon ráfagas de fusil contra la estación mientras la comunidad se resguardó en sus viviendas. Ese mismo grupo ilegal instaló 2 artefactos explosivos en la vía que Jamundí conduce a la vereda Cascajillal. El ejército los descubrió y detonó de manera controlada. Y también en el puente Valencia el fin de semana entre el Valle del Cauca fue desmontada una bandera del ELN que obligó al cierre de la carretera panamericana. El congresista Cristian Garcés transitaba por esa vía. Estamos yendo hacia Popayán, pero está cerrada la vía, apenas saliendo de Cali, por una posible amenaza de artefacto explosivo en el río Cauca. El ejército descartó la presencia de explosivos allí junto a la bandera de esa guerrilla en el puente Valencia. Cali amanece con tiempo seco, temperatura 19 grados. Y a propósito de esta guerra en el departamento de Antioquia, ha habido 40 violaciones del cese al fuego, de esos que ha pactado el gobierno con los grupos de violentos. A esta hora, Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. El reciente hecho violento en el norte de Antioquia que dejó 6 militares muertos y 3 más heridos tras caer en un campo minado instalado por las disidencias de las FARC ha hecho que el gobernador Andrés Julián Rendón pida en varias oportunidades la suspensión del cese al fuego para garantizar que militares y policías tengan herramientas para protegerse. Lo hizo al visitar a los militares heridos en Caucasia, donde reveló que no ha sido el único hecho criminal este año. Este año nosotros hemos hecho cerca de 40 denuncias a los mecanismos de verificación y por eso volvemos a reiterar la posición al presidente. Por favor, en Antioquia, levante el cese al fuego y hay que permitir... Líderes sociales de la subregión azotados por el conflicto en Antioquia también pide que el gobierno nacional tome acciones directas. A esta hora, Medellín y el Valle Aburrá amanecen con tiempo seco, 17 grados de temperatura. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Estás escuchando Blue Radio. La policía en Bogotá está ofreciendo esta mañana una recompensa, 20 millones de pesos por la balacera en el sur de Bogotá. Originalmente empezó como un robo. En el cruce de disparos mataron a un patrullero, se llamaba Heiner Loaiza. También resultó herido un vendedor ambulante. Se desató el gran desorden sobre el que habla el general José Daniel Gualdrón, es el comandante de la Policía Metropolitana. En esta reacción, 2 motocicletas, 4 individuos salen de huida y se interceptan a la altura del Portal del Sur. Hay un intercambio de disparos. Sale uno de nuestros policías gravemente lesionado. Se lesiona a otra persona que se encontraba en el lugar de los hechos, que no reviste gravedad. Y dentro de la capacidad de reacción de nuestras patrullas, se logra la incautación de un arma de fuego, la inmovilización de motocicleta, la captura de otro sujeto que también tenía una lesión en una de sus piernas y en esa investigación, fue en el Portal del Sur, que queda en la autopista sur. Allí, alrededor de ese portal de Transmilenio, se desató la balacera por lo que era originalmente un robo. Juan Esteban Castañeda. Néstor, muy buenos días. Tiros aquí en Bogotá. Este fue el momento de terror que vivieron varios ciudadanos de la capital tras una balacera entre las autoridades y 4 delincuentes. El hecho ocurrió en horas de la tarde del día sábado en cercanías del Portal Sur de Transmilenio, justo después de que la policía frustrara un intento de robo a los comerciantes de la zona. En medio de lo anterior, se generó un intercambio de disparos que dejó al patrullero Heiner Loaiza gravemente herido. ¿Hay alguien herido? Sí, un vendedor herido, chamo. ¿Dónde está? Hay un civil herido, hermano, un herido, y un policía herido arriba. Arriba, allá arriba en el portal. Tras esto, 2 criminales fueron capturados, pero eso no le devolvió la vida al patrullero, quien murió un par de horas después. Su familia exige justicia. Escuchemos a sus padres. Nosotros somos los malos, la policía son los malos, el ejército son los malos, a ellos le quitan todos los privilegios y a los malandros les ayuda. Alcalde, por favor, ayúdame. Lo único que le pido al alcalde es que se haga justicia. Ante esta situación, desde la policía ya ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con el paradero de los otros 2 responsables. Por su parte, fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró a través de su cuenta de X que hará todo lo que esté a su alcance para que haya justicia. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan, faltan 5 minutos para las 6 de la mañana. La Procuraduría comenzó investigación por la fuga de la Picota, la cárcel en teoría de máxima seguridad que queda en Bogotá, de donde se volaron hombres del Clan del Golfo y de los Rastrojos. Una fuga medio de película, por supuesto, llena también de complicidades. Nicolás Ramírez. Néstor, buenos días. El ente de control realizó una inspección para evidenciar la posible ruta de escape de los integrantes de las estructuras delincuenciales del Clan del Golfo y los Rastrojos, con el fin de establecer la presunta responsabilidad del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del IMPEC en estos hechos. La fuga de los delincuentes fue a conocer por el mismo IMPEC, quienes manifestaron que después de realizarse el conteo habitual de los detenidos, notaron la ausencia de 2 de estos hombres. Los detenidos se habrían fugado por medio de un hueco hecho en una de las rejas que bordean el penal de alta y mediana seguridad. Los 2 internos fugados fueron identificados como Eusebio de Jesús Agudelo Hernández y Sebastián Molina López. También hay que resaltar que en su momento el director del IPEC mencionó que uno de estos hombres tenía una condena de hasta 13 años por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y el segundo estaría sindicado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Nicolás Ramírez, Blue Radio. Tienen mapeado cómo fue la fuga, cómo fue el cronograma y quiénes pueden ser los cómplices. 5 de la mañana, 56 minutos. Ahora la noticia económica en este comienzo de semana. Hoy es lunes 8 de julio. Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. Ecopetrol está explicándole al mercado de los inversionistas y al país el impacto financiero que ha tenido por la billonaria deuda del Fondo de los Combustibles. Aquí hay que recordar que siempre que hablamos del famoso déficit en el Fondo de los Combustibles, estamos hablando de una deuda del gobierno con Ecopetrol. Eso a raíz del llamado de atención de la Contraloría sobre la necesidad de abordar de manera urgente y eficaz la situación financiera de Ecopetrol por las deficiencias en los procesos de pagos gubernamentales. Dice el ente de control que la empresa se ha visto obligada a asumir una carga financiera adicional debido a la demora en los pagos, lo que ha impactado negativamente su liquidez y operaciones, obligándola, por ejemplo, a buscar financiamiento para cubrir sus brechas presupuestales. Ante advertencias como estas, Ecopetrol indica que en la actualidad continúa trabajando de manera articulada con el gobierno en la aplicación de esquemas de pago y de reducción sustancial de los saldos del fondo que permitan durante el año entrante cerrar definitivamente la brecha. Recuerda que entre el 2022 y 2023 acumuló un déficit por 57 billones de pesos que se ha venido pagando, pero quedan saldos muy grandes todavía. Este año ya le han pagado 12,9 billones y espera un abono adicional de 7,6 billones antes de finalizarlo. Recordemos que ahora el gobierno buscará pagarle a Ecopetrol no con plata en efectivo, sino con títulos de deuda TES emitidos por el Tesoro Nacional. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la... Vamos con la... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Esta madrugada hay un dramático bombardeo, aparentemente con drones del ejército ruso sobre Kiev, la capital de Ucrania. Y es un bombardeo que tuvo como blanco un hospital infantil, en donde se trataban niños con cáncer que están esta mañana víctimas recibiendo su tratamiento oncológico literalmente en la calle. El ataque inclemente, muy parecido al ataque del ejército israelí en la franja de Gaza contra blancos civiles, ordenado por el presidente Putin, deja de momento 20 muertos y 500 heridos. Muchos de ellos son niños. La mayoría de las víctimas están en este hospital infantil, que ustedes ven las imágenes, son francamente conmovedoras.
a ver qué dice el presidente Petro, que usualmente guarda silencio sobre las inclemencias del señor Putin. A ver qué dice. Las imágenes estas son muy impresionantes. Todo destruido, reducido a escombros, en el hospital que atendía a estos niños enfermos de cáncer, quienes a esta hora están recibiendo atención afuera del hospital en las calles, en esa calle en Kiev, entre los escombros, porque no los pueden desconectar de las máquinas que quedaron después de sobrevivir a los misiles o a los drones lanzados por el ejército ruso. Dice el presidente Zelensky de Ucrania que los terroristas rusos volvieron a atacar masivamente. El ataque es más grave del hospital, cuyas imágenes ustedes ven, estamos en el canal de YouTube. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esto. A propósito de Europa, les voy a contar de las elecciones, del resultado sorpresivo. Acaba de presentar su dimisión en el Palacio del Elíseo. El primer ministro se llama Gabriel Attal, que cae producto del triunfo de la izquierda ayer en Francia. No solo es noticia el triunfo de la izquierda, sino la sorpresiva renuncia de la derrota de la ultraderecha de Marine Le Pen. El presidente Macron le pidió al primer ministro que siguiera en el gobierno para garantizar la estabilidad política en Francia. Después de los resultados sorpresivos, estamos a 3 semanas de los Juegos Olímpicos y también la situación depende de ello. La ultraderecha de Marine Le Pen quedó en el tercer lugar, ganó la izquierda de Mélenchon y el partido del presidente Macron, que es un partido de centro derecha, quedó en segundo lugar. Es un gran terremoto político lo que se sucede a esta hora en Francia, porque ninguno de los 3 partidos tiene mayoría absoluta y dependerán de pactos o para gobernar o para cohabitar, que es el término que se inventaron en los años 70 y al que tendrían que volver ahora con los resultados de Francia. Lo celebra en Colombia el presidente Petro, que dice que retroceden los nazis, que no es muy cierto la verdad, porque la señora Le Pen, que es de derecha, de ultraderecha, había expulsado a los nazis de su partido hace rato y en realidad, para su sorpresa, lo que hay aquí es más coincidencias. Ambos, Petro y la señora Le Pen en Francia, apoyan al presidente ruso Vladimir Putin. En Colombia, el presidente Petro, a propósito, está metido en una tormenta política por cuenta de la acusación que hace contra alcaldes del Caribe. Les pregunta por el CBY, los acusa de corrupción y les pregunta si están en las nóminas de Aire o de Afinia, las empresas que manejan la energía del Caribe colombiano. Diciendo eso del CBY, por supuesto que es la manera coloquial como nosotros en nuestro país nos referimos a los corruptos, y es la que utiliza el presidente Petro para hablar de los alcaldes, el presidente lavándose las manos, echándoles la culpa de las tarifas de energía a alcaldes y gobernadores, diciendo que con 15 hectáreas se arreglaría el problema de las tarifas. Le responde la Asociación de Capitales, que es la asociación de los alcaldes de todo el país, pidiéndole respeto y que ponga a funcionar la Comisión Reguladora de Tarifas de Energía, que está acéfala por cuenta de la actitud del gobierno. Todo un gran galimatías, toda una gran contradicción, porque al tiempo que el presidente Petro acusa a los alcaldes de corruptos, el Ministerio de Minas del Gobierno Nacional toma decisiones para bajar las tarifas entre 4 y 5%. Digo, la contradicción parece ser que el gobierno culpa a los alcaldes, pero el presidente Petro o su ministro de Minas toman decisiones para bajar las tarifas. Les voy a contar en segundos, a propósito, cómo queda esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía una vez el Consejo de Estado descabezó, porque había sido mal nombrado, al director, al profesor Prías, que es cierto, conoce del tema, pero no tenía la experiencia, no tenía los méritos, no reunía las condiciones para llegar a la CREG, que es la comisión que sigue acéfala. El gobierno no ha podido integrarla, a pesar de que lleva 2 años ejerciendo funciones. En segundos también la historia de cómo amanece la movilidad en la línea, que todo el fin de semana estuvo cerrada entre Calarcá y Cajamarca por cuenta de un derrumbe. Invías habilitó un paso a un carril, pero esta mañana sigue la maquinaria amarilla removiendo la tierra, la piedra que cayó. Las vías alternas son por Manizales, por Letras o por Murillo en el Líbano, Tolima. Se mete el expresidente Juan Manuel Santos en la polémica de la Asamblea Constituyente, que es la gran propuesta política, la apuesta del presidente Santos, del gobierno del presidente Petro. Dice Santos que es meter al callejón
al país en un callejón sin salida y que es una propuesta innecesaria e inconveniente y que el presidente Petro no tiene excusas. No es la Constitución del 91 la que le impide gobernar y además cuestiona la necesidad para implementar el acuerdo de paz con las FARC. Ante quienes dicen que el nuevo ministro del Interior, Juan Bernardo Cristo, es petrista, esta es la respuesta del presidente Santos, diciendo que el santismo no existe, que Cristo no es santista, que los ministros de su gobierno que hoy sirven a Petro no lo hacen por santistas, sino en su propia representación personal. Y esta madrugada hay 2 ataques contra la fuerza pública. Anoche fue asesinado un soldado profesional, era Fabio Steven Camacho, en un ataque a una unidad militar en Dibuya, en La Guajira. Y hoy va a ser sepultado el patrullero Heiner Loaiza, que tenía 27 años, que murió en la balacera del fin de semana en Transmilenio, en el Portal del Sur de Bogotá. Esta mañana hay un ataque de disidentes de las FARC en el departamento del Cauca. Muchas noticias para acompañarlos en este amanecer. Comenzamos semana, hoy es lunes 8 de julio. Ya les voy a contar de la declaración del canciller Murillo, que dice que esta semana Colombia va a aumentar el control migratorio en la frontera con Panamá, cerrada con alambre de púas en un muro hechizo que puso el presidente Mulino y que está causando el gran drama social en la frontera entre Colombia y Panamá. Allí atascados miles de migrantes que, sin embargo, buscan salidas, buscan alternativa para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Será semana de la Selección Colombia, que ya llegó a Charlotte, la recibió anoche un aguacero en Carolina del Norte para el partido de pasado mañana con la selección de Uruguay. Todos esta semana seguro, ustedes como yo, en modo de Selección Colombia. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Amanece, será una semana un poquito más seca que el fin de semana. Tiempo de sol pronostica el IDEAM. Aquí estamos para acompañarlos en esta semana, en esta mañana de lunes. Enseguida, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, походу, весь під'їзд. Rusia ataca a Ucrania en una fuerte ofensiva con 40 misiles en varios puntos de ese país. Un hospital de Kiev fue impactado y hasta el momento hay 20 muertos y cientos de heridos. Las explosiones se han escuchado no solo en el centro de la capital ucraniana de Kiev, sino que en realidad se han extendido por todo el país. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Se veía? Están en nómina de Aires y de Afinia, que no se dan la pela de hacer una revolución. Es simple. Desde Sabana Larga, Atlántico, el presidente Gustavo Petro cuestionó el pasado viernes a los mandatarios del Caribe, pues según él no han ayudado a bajar las tarifas de energía ni en la transición energética. Lo anterior generó un rechazo por parte de distintos sectores. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico. Nosotros no manejamos tarifas, al revés, nosotros somos víctimas, no solamente de las tarifas, sino también de una facturación excesiva, onerosa, por unos acuerdos que hubo con Aire y Afinia. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Frente a ese mensaje, pues queda uno muy aburrido, muy molesto, porque no hacemos sino un gran esfuerzo para que el país esté bien gobernado y recibir un sablazo de ese tipo, pues realmente no lo podemos aceptar. Yo no lo puedo aceptar. Ojalá el presidente pudiera pedirle disculpas a los alcaldes del Caribe. Sería un buen mensaje. La Liga Nacional de Usuarios en el Caribe calificó como un pañito de agua tibia la disminución en las tarifas de energía eléctrica anunciadas por el Ministerio de Minas y Energía este fin de semana, pues advierten que una reducción del 4.4% y del 4% para los mercados de Afinia y Aire de manera respectiva no superarán los 46 pesos en el kilovatio hora, considerándolo como una medida pírrica. Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe. En cuanto a aire, la rebaja sería de pírricos 46 pesos. Se pasaría de 1.162 pesos el kilovatio a 1.116, lo que sería pañitos de agua tibia. Y en medio de esta polémica, la procuradora Margarita Cabello una vez más cuestionó al gobierno por la ausencia de nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. Es necesario nombrar en propiedad a los miembros de la CREC. Hoy en día no hay CREC funcionando. Había 2 personas en propiedad. Dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos ni los votos
ni los argumentos. A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos volvió a hablar de la propuesta de una constituyente y se refirió a la llegada de Juan Fernando Cristo al gabinete del presidente Gustavo Petro. Han sido escogidos por sus cualidades, por sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe. Y todo esto dicho por Santos se produjo días después de que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reforzara la idea de una constituyente. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. A través de un comunicado dirigido a la cárcel La Picota, la magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Heidi Patricia Baldosea, ratificó la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esta medida ratifica la tomada por Justicia y Paz y así las cosas se espera que esta semana empiecen a hacerse los trámites administrativos para que el ex jefe paramilitar quede en libertad. Comenzó a regir la ley que prohíbe la comercialización de productos plásticos de un solo uso en Colombia. Quien incumple las normas será sancionado. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Con el régimen ambiental de sanciones se hará seguimiento a que se cumpla la norma. Puede ser multas de entre 100 hasta 50.000 salarios mínimos. Se podría llegar al decomiso de elementos plásticos o inclusive a la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Comenzó la carrera para elegir al reemplazo de la procuradora Margarita Cabello. La Corte Suprema abrió el proceso para encontrar su representante en la terna fiscal. Cabello ha sido firme crítica de las propuestas del gobierno Petro, entre esas la de una constituyente. Mientras más acatemos la Constitución y las órdenes de la Corte Constitucional, más democracia habrá y más tranquilidad y felicidad para los ciudadanos. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vías Sin Vías confirmó que en la vía La Línea se habilitó paso a un carril para vehículos en el corredor entre Calarcá y Cajamarca, aunque se precisó que las actividades de remoción en las zonas afectadas por derrumbes continuarán. Sobre los trabajos en la zona, se refirió el director de Ejecución y Operación del Invías, Juan Oyuela. Con los trabajos y con la maquinaria que hemos destinado a través de nuestro contratista para atender las diferentes afectaciones, ya nos encontramos listos para dar paso a un carril y restablecer el tráfico y la transitabilidad de este corredor. Hay un civil herido, hermano, un herido, y un policía herido arriba. Allá arriba en el portal. En un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá, un patrullero de la Policía Nacional murió tras una balacera en el portal sur de Transmilenio. La familia pide justicia. Que esto no se quede impune, yo quiero justicia, que se haga justicia, le pido por favor, me quitaron a mi hijo que más tanto me quería. El general Daniel Gualdrón, comandante de Policía de Bogotá. Invitamos a la ciudadanía en general que si tienen información nos la hagan a llegar. Se ofrecen hasta 20 millones de pesos en pago de información para aquellos que nos ayuden a dar con la captura de los otros dos sujetos y la incautación de la motocicleta. Francia frena a la ultraderecha con un voto táctico que sorpresivamente relega al partido de Marine Le Pen a un tercer lugar, pero deja al país sin mayoría parlamentaria. La ganadora fue la izquierda más radical de Mélenchon. Con esta votación, una mayoría ha elegido algo diferente para el país. Las elecciones son claras. La derrota del presidente de la República y su coalición está claramente confirmada. Esta mañana renunció el primer ministro Gabriel Attal. Je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Dejando al presidente Macron la tarea de elegir un primer ministro en línea con los resultados electorales, una negociación que se anuncia intensa y difícil. ¡Gol de Colombia! Gana Colombia contundentemente 5 goles por 0 sobre la selección de Panamá. Luego de un vibrante fin de semana de fútbol, la Copa América completó su cuadro de semifinalistas tras los triunfos de Colombia y Uruguay, quienes se enfrentarán el miércoles. Uruguay elimina a Brasil. Uruguay será rival de Colombia. Mientras que Argentina y Ecuador se medirán mañana en la primera semifinal del torneo. Por su parte, la Eurocopa también conoció sus semifinalistas. Inglaterra y Países Bajos completaron la lista de las últimas 4 selecciones en competición, luego de darle vuelta a sus respectivos cruces de cuartos de final, dejando de esta manera las semifinales entre Francia y España, Inglaterra y Países Bajos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones. Esta es Blue, más que radio. Y la noticia del momento es este ataque de esta mañana de Rusia contra Kiev. En realidad es en todo el país. Los dos principales blancos son hospitales. El primero, el hospital donde están los niños enfermos de cáncer, que dejan estas imágenes conmovedoras, esos niños atendidos en la calle. El hospital totalmente destruido. No fue ese el único objetivo. Son dos hospitales los atacados, pero muchos blancos civiles en un ataque lanzado con drones, con misiles, con bombarderos esta mañana por el ejército ruso. Tal vez uno de los más inclementes en 2 años y medio de guerra. Enrique Rodríguez, desde Europa. En efecto, Néstor, han sido 2 los hospitales atacados, pero el principal ha sido el hospital Okhmadit. Era el mayor centro infantil de Ucrania. Estaba construido en una sucesión de unidades cuadrangulares y la fachada que se asomaba al número 4 de la calle Casa Armena tenía un ángulo oblicuo de 90 grados con 11 pisos de altura. Ahí ahora mismo hay un gran montón de escombros donde decenas de personas tratan con sus propias manos de buscar a los pacientes y trabajadores que han quedado sepultados. Entre los que están allí colaborando en esas labores de rescate está el médico Pavel Andreev. Ну, все добре. Якщо хтось знаходиться поряд з Охмадитом, потрібна допомога. Завали розбирати. Хтось поряд, приїжджайте, допомагайте. Quien a través de redes sociales ha pedido a sus compañeros, a otros médicos y a quien pueda que se acerque hasta el hospital, porque se están literalmente llevando ladrillo a ladrillo las piedras de ese lugar. Las primeras excavaciones se tienen que hacer así cuando hay personas bajo los escombros. No se puede hacer con maquinaria. Esas 11 plantas, al menos en ese lado del hospital, han quedado absolutamente destruidas. Pero dentro del hospital también se pueden encontrar zonas menos afectadas, pero que han quedado también reventadas como consecuencia de la explosión o de las explosiones que se han producido como consecuencia del ataque ruso contra ese hospital. La otra imagen es la que señalabas, Néstor. Es absolutamente estremecedora. La de esos niños cargando con sus goteros, con sus máquinas de quimioterapia que apenas pueden caminar, algunos de ellos pacientes oncológicos y que han tenido que abandonar este centro sanitario que ha sido arrasado esta mañana por el ataque ruso. El ataque no ha tenido únicamente como objetivo este hospital. De hecho, como señalabas al inicio, hay al menos 2 centros sanitarios de la capital ucraniana, Kiev, que han sido afectados. También varias estaciones de metro e instalaciones eléctricas. Las ciudades afectadas por todo el país son 5. Las autoridades ucranianas han pedido desde primera hora de la mañana que no se acerquen a ninguno de los lugares que han sido afectados por las explosiones a la población civil y que se mantengan en silencio informativo, es decir, no colocando imágenes en redes sociales de los trabajos de interceptación de los misiles rusos, que se calcula han sido unos 40, pero también han pedido a los ciudadanos que se mantengan en el interior de los refugios. Este es el ataque más importante que ha realizado, o el más numeroso al menos, que ha realizado Rusia contra Ucrania desde el pasado mes de junio, y vuelve a poner sobre la mesa la dureza del ataque que están sufriendo particularmente la población civil. Estas imágenes de hoy nos retrotraen a las que tanto indignaron a buena parte de la comunidad internacional de los ataques que realizó Israel sobre hospitales en la Franja de Gaza. Hoy buena parte de los que entonces se indignaron no lo hacen con la misma fuerza o directamente no lo hacen. El balance provisional de víctimas habla de 20 personas muertas, de 500 heridos por todo el país, aunque esas cifras seguramente van a ir creciendo en las próximas horas. Mientras tanto, los intentos de paz, por llamarlo de alguna manera, vienen por parte del húngaro Viktor Orbán, que se entrevistó la semana pasada con el presidente Putin, hoy lo hace con el presidente chino Xi Jinping, lo hace en calidad de presidente de turno de la Unión Europea,
Europea, aunque la propia Unión Europea ha desmentido que esa misión de paz, que tiene más de entrega que de paz, esté encargada por parte de la propia Unión, Néstor. Enrique, ¿su indirecta es para el presidente Petro? Bueno, para el presidente Petro y para todos aquellos a los que les duelen más las muertes de los niños palestinos que las muertes de los niños ucranianos. Claro, la sensibilidad con la muerte, y sobre todo con la muerte de los niños, no debería entender ni de condiciones políticas, ni de condiciones ideológicas, ni de nada más que eso. La muerte de los niños es una crueldad absoluta. La haga quien la haga, suceda donde suceda. Y quien no lo ve así, pues evidentemente dice más de sí mismo que de otra cosa, Néstor. Enrique, gracias. 6 de la mañana, 21 minutos. Claro, el presidente Petro es cierto, de momento, pero tiene todavía la posibilidad de condenarlo tal y como ha condenado justamente los ataques de Israel contra blancos civiles, contra hospitales en la Franja de Gaza. Aquí Rusia está haciendo lo mismo y lo niega de la misma manera que Netanyahu niega sus ataques contra blancos civiles. En Europa, esta mañana, atención, el presidente Macron le pidió que siguiera al frente al dimitente primer ministro Gabriel Attal, que se va o que se planea ir como resultado de las elecciones de ayer. Están negociando un nuevo gobierno de transición, están allí en París a punto de comenzar los Juegos Olímpicos y ese tema de la organización, de la estabilidad y de la transición son claves en este momento. Después de los resultados, ganó sorpresivamente la izquierda, perdió la ultraderecha de la señora Le Pen y el presidente Macron quedó finalmente en el segundo lugar, que era bastante mejor de lo que pronosticaban las encuestas. A esta hora, sobre resultados electorales en Francia, sobre la sorpresa y el terremoto político para Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que esperábamos era que saliera del Palacio del Elíseo el primer ministro Gabriel Attal, como ya ha renunciado, pero no ha ocurrido así. El presidente Emmanuel Macron le pide que se quede en el cargo como primer ministro en funciones, lo cual es una señal más de la incertidumbre que se cierne sobre el país. Un país sin mayorías, donde nombrar un gobierno, un primer ministro, va a ser una tarea intensa y difícil. Sin embargo, todavía hay ánimos de festejo por parte de la izquierda radical, que emergió como cabeza de esos comicios de segunda vuelta de la Asamblea Nacional. Esos comicios, esas elecciones legislativas, llegó a conseguir 182 escaños la izquierda de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Inmediatamente ponía así Jean-Luc Mélenchon sus condiciones. Primero escuchemos cómo celebraban esa izquierda francesa ese triunfo inesperado. Habían salido segundos en la primera vuelta y ahora se ponen a la cabeza en esta segunda vuelta. Así celebraban. La multitud salió a la calle después de esta votación e inmediatamente Jean-Luc Mélenchon le pone sus condiciones al presidente Emmanuel Macron, que recordemos, Emmanuel Macron se queda en el cargo hasta 2027, pero tiene que elegir a un primer ministro que ya no es de su propio redil, que no es de su propio partido, sino que es de un partido con el cual no tiene afinidad política. Escuchémoslo. Premièrement, le président de la République doit ou bien s'en aller ou bien nommer un premier ministre dans nos rangs. Lo que le dice Mélenchon a Macron es que el presidente debe irse o elegir a un primer ministro entre nuestras filas de izquierda. La verdad es que no lo tiene nada fácil Emmanuel Macron. Si bien dentro de este frente popular que encabeza, cuyo líder más visible es Jean-Luc Mélenchon y cuyo partido principal es la Francia insumisa, también está el Partido Socialista. Hay muchas especulaciones de que Emmanuel Macron pudiese elegir un nuevo primer ministro desde las filas socialistas. Recordemos que Emmanuel Macron trabajaba con el expresidente socialista François Hollande, por lo tanto es un partido al que él conoce y con el cual ha podido trabajar. Vamos a ver qué va a resultar de eso, porque claro, lo que quiere Mélenchon es poder él decidir, pero la verdad es que está lejos de tener una mayoría absoluta. Piensa que tiene 182 escaños y la mayoría absoluta son 289, pero están celebrando porque tienen 29 diputados más. Macron, que en la primera vuelta había salido tercero su grupo, la verdad es que ha tenido una gran pérdida. 82 diputados perdió, o sea, pasó de 250 a 168, mientras que Reagrupación Nacional de Marine Le Pen pasó de 88
a 143, un enorme avance. 55 diputados ganó, pero no le fue suficiente. ¿Por qué? Porque hubo un voto táctico, lo que allí llaman un cinturón sanitario, para evitar que la ultraderecha se hiciera del gobierno. ¿Qué es lo que hicieron? Había un candidato de izquierda, uno de centro y uno de ultraderecha en esas elecciones. La derecha, el centro y la izquierda se pusieron de acuerdo para retirar a aquel que tuviera más opciones, de tal manera que la gente solo tuviera 2 candidatos por los cuales votar, y así lograron salir adelante. Marine Le Pen lamentaba que este fuese un año más perdido, así lo decía. Dice, el atolladero del que advertí se ha hecho realidad. Francia quedará totalmente bloqueada con 3 grupos que tienen más o menos la misma influencia en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos hacia eso. Es triste, hemos perdido un año más. O sea, lo que se teme es un bloqueo en Francia sin ninguna mayoría clara, Néstor. Silvia, una precisión. El trino del presidente Petro dice: retroceden los nazis. No le voy a preguntar por los nazis, porque el presidente Petro le parece que toda la derecha es nazi. Pero no es cierto, me da la impresión, si usted me acaba de decir, pasan de 88 a 143 escaños los partidarios de Marine Le Pen, eso no me parece un retroceso, ¿verdad? No, es un avance, Néstor, no suficiente ni para tener, ni para ser ganadores, ni para poder decidir dentro de la Asamblea. Pero sí, son los que más ganan. Fíjate, la izquierda ganó 29, Macron perdió 82 y lo que hace Marine Le Pen es ganar 55 diputados. Un detalle más, Néstor. Marine Le Pen tiene una coincidencia con el presidente Petro. Ella apoya a Vladimir Putin y no condena la invasión de Ucrania. Vea usted cómo terminan parecidos. Gracias, Silvia. 6 de la mañana, 27 minutos. Es que el presidente Petro tiene la teoría de que el progresismo, el suyo, ganó en Francia y de que perdieron los nazis, a pesar de que la señora Le Pen había expulsado a los nazis de su partido. 6 de la mañana, 28 minutos. Hablando del presidente Petro, la pelea del fin de semana corre por cuenta de sus ofensas, de la acusación de que los alcaldes de la costa son corruptos y están en la nómina de Afinia o de Aire, las empresas que manejan la energía. Les pregunta el presidente Petro a los alcaldes. Esta pelea, Felipe, no la habíamos visto en estos términos. Es el presidente Petro en modo lavarse las manos, diciendo que la responsabilidad de bajar las tarifas de energía corresponde a los alcaldes y que con 15 hectáreas se arreglaría el problema. Le responden los alcaldes, obviamente sintiéndose ofendidos, diciéndole al presidente pero con Petro razón, que es Néstor, injusto. Con razón esto, porque ya lo decía usted ahora más temprano, si la responsabilidad es de los alcaldes a quien el presidente insultó de frente, entonces la última resolución del Ministerio de Minas y Energía bajando supuestamente las tarifas entre el 4 y el 5%, ¿para qué la hacen? Felipe, ¿de quién es la responsabilidad pero finalmente? No solo eso, la integración de la CREC, que es la comisión que maneja las tarifas de energía en Colombia, la mayoría de esa CREC es integrada por nombrados por el presidente Gustavo Petro, que en 2 años de gobierno, esa CREC hoy está acéfala, no tiene quórum para deliberar. Es decir, todo, la verdad, es un verdadero circo. Hay un solo comisionado de la CREC hoy, luego de la decisión que contamos la semana pasada, sí señor, sobre la determinación de anular el decreto con el que se nombró al doctor Omar Prías como comisionado de la CREC por falta de requisitos. Esa anulación la hace el Consejo de Estado, no la hace ningún partido político. No cumple el requisito de haber tenido una experiencia mínima de 6 años en cargos directivos en empresas del sector eléctrico. La buena noticia para la gente del Caribe es que el gobierno Petro tomó la decisión para bajar las tarifas. Poquito, pero sirve, entre 4 y 5%. La mala noticia es que desde el Caribe va el presidente Petro a echarle el agua sucia de las tarifas a los alcaldes, saliéndose él o sacándose, intentándose salir de la responsabilidad alrededor del manejo de las tarifas de energía. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. Es ambiguo el panorama con el que amanece la región Caribe hoy. Por una parte tenemos, como usted lo decía, la buena noticia que a partir de este mes de julio va a bajar la tarifa de energía para esta zona del país, lo que será del 4.4% y 4% para los mercados de Afinia y Aire respectivamente, como un primer paso por una tarifa justa cuyo primer impacto será de 46 pesos menos por kilovatio hora consumido, el cual recordemos está en 1.162 pesos. Pero esta medida, ya lo decían ustedes del Ministerio de Minas y Energía, pareciera contradecir lo dicho por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes en Sabana Larga, Atlántico, quien culpó a los alcaldes de no actuar para bajar las tarifas de energía y a quienes incluso acusó de corrupción, cuestionando si es que estaban en la nómina de las empresas de Aire y Afinia. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Se veía? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Aires y de Afinia? Pero el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, fue uno de los primeros que alzó su voz en contra. Él le sugirió al presidente Gustavo Petro pedirle unas disculpas públicas a los mandatarios del Caribe, recalcando que cuestionamientos como este no podían dejarse pasar por alto. No lo podemos aceptar. Yo no lo puedo aceptar desde Cartagena y me imagino que todos los alcaldes están pensando igual. Ojalá el presidente pudiera pedirle disculpas a los alcaldes del Caribe. Sería un buen mensaje. Uno de los que manejó un tono más diplomático en este asunto fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien recalcó que los mandatarios locales no manejan las tarifas y que muy por el contrario, él es el Caribe, la zona del país más golpeada precisamente por ellas, e incluso pidió mayor regulación desde la CREC. Nosotros no manejamos tarifas, al revés, nosotros somos víctimas, no solamente de las tarifas, sino también de una facturación excesiva, onerosa, por unos acuerdos que hubo con Aire y Afinia. Él cree que nosotros estamos defendiendo a Aire y Afinia. No, al revés, nosotros estamos luchando para que Aire y Afinia, con los acuerdos que hizo con el gobierno anterior, de una u otra manera nos asfixia con una facturación excesiva y onerosa. Y a esta extensa conversación se sumó la directora ejecutiva de Azocapitales, Luz María Zapata, quien le reiteró al presidente Gustavo Petro que las regulaciones y o modificaciones en el cobro de las tarifas no son resorte de los mandatarios locales, sino del gobierno nacional y de su Comisión de Regulación de Energía y Gas. No es resorte de los alcaldes de las ciudades capitales, es resorte del gobierno nacional, así que frente al tema de tarifas públicas, nosotros le decimos al gobierno nacional y al presidente, está en sus manos. Y otros alcaldes que sumaron sus voces fueron los de Barranquilla, Montería y Sincelejo, quienes a través de extensos trinos en X le detallaron al presidente Gustavo Petro que han venido instalando paneles solares en edificaciones públicas y que en sus planes de desarrollo se encuentran contempladas las políticas públicas necesarias para la transición energética. Y en esto no hay que olvidar que esta crisis por las altas tarifas se da en medio también de una crisis por sillas vacías en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuya entidad es la encargada de establecer la fórmula tarifaria para este servicio. En las últimas horas, ya lo decían ustedes, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del director de la entidad, Omar Freddy Prías, porque no cumplía con todos los requisitos de ley para el puesto y era el único que estaba nombrado en propiedad hasta el momento. Solo queda entonces un nombramiento de 6 miembros en firme, lo que deja acéfala a la región Caribe frente a este problema. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Se viene entonces el tan anunciado alivio en las tarifas de energía, principalmente para los usuarios del Caribe colombiano. Esto es posible gracias a que, primero, ya fue superado el fenómeno del Niño, también por medidas de tipo regulatorio y a que el gobierno logró un acuerdo con varias comercializadoras al tomar la decisión de meterse la mano en el bolsillo y pagar con recursos del presupuesto de la nación la opción tarifaria. Es de recordar que durante la pandemia se implementaron unas medidas temporales para aliviar el pago del recibo de la luz de hogares agobiados por la crisis económica del momento, acumulándose una deuda con las comercializadoras y esa plata tarde o temprano se tiene que pagar, pero al usuario le ha quedado muy de para arriba asumirla y para evitar una crisis financiera en el sistema energético, el presidente Gustavo Petro prometió que sería su gobierno el que la pagaría, destinando recursos por 2,8 billones de pesos para cubrir las obligaciones de estratos 1, 2 y 3, principalmente del Caribe colombiano, y concretó un acuerdo con las comercializadoras para que ya mismo ese alivio se vea reflejado con una disminución en los recibos de la energía. Pues el Ministerio de Minas y Energía está informando que los hogares atendidos por Afinia, que son 1,56 millones en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, tendrán una disminución a partir de este momento del 4,4% en su tarifa. Y los que son atendidos por Aire, 1 millón larguito en Atlántico, La Guajira y Magdalena, verán una reducción del 4%, pero a partir del 15 de julio. Y como todo últimamente en Colombia, este tema de las tarifas tampoco está escapando de su propia polémica. El presidente
presidente Petro, que habitualmente la emprende contra el sector privado y en este caso contra las generadoras de energía, ahora está criticando muy duro a los alcaldes del Caribe, como lo acaba de explicar Vanessa. Les preguntó si ellos hacen parte de la nómina de empresas, de estas empresas de Aire y de Afinia, porque no los ve dándose la pela ni actuando para bajar los precios a los usuarios. El presidente les ha pedido a los mandatarios regionales que habiliten 15 hectáreas para sobre ellas montar proyectos solares o de energías limpias para aumentar la generación y se reduzcan aún más las tarifas. Es lo que no ha visto el presidente y por eso su molestia. Y bueno, ahí estuvo la respuesta de los alcaldes, generándose una nueva tensión entre el gobierno nacional y gobiernos territoriales. Mientras los dardos van y vienen, quedémonos con lo bueno, con esa reducción de más del 4% en las tarifas de energía para los usuarios del Caribe, y ojalá que este anuncio sí se cumpla, aunque en el Caribe están diciendo que todavía son pañitos de agua tibia, mientras que en el resto del país todavía no se verán estas disminuciones. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 36 minutos. En menos de 2 semanas, el próximo 20 de julio, se instalarán las sesiones en el Congreso de la República para dar inicio a la tercera de un total de 4 legislaturas de los actuales parlamentarios, cuyo periodo coincide con el del presidente Gustavo Petro. En la práctica, ese día comenzará la cuenta regresiva de cara a las nuevas elecciones, lo que quiere decir que se agota el tiempo para que el gobierno tenga la posibilidad cada vez más remota, en principio, de alcanzar consensos con sectores políticos que no sean del pacto histórico, con el fin de sacar adelante las reformas sociales por las que votaron más de 11 millones de colombianos en el 2022. La difícil tarea de buscar esos consensos para moderar las reformas del gobierno, para incluir propuestas de otros partidos y movimientos, está a partir de ahora en manos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien no solamente tendrá que iniciar los diálogos rumbo a un llamado acuerdo nacional con los políticos que no forman parte de la coalición de izquierda, sino que también tendrá que convencer al presidente Petro para que adopte una posición conciliadora y esté dispuesto a ceder para salvar sus reformas. Además, el ministro Cristo tendrá que dar a conocer al país con total claridad cuáles de las reformas sociales seguirán su camino vía Congreso y cuáles esperarán el resultado de un supuesto acuerdo nacional, cuyo trámite, el trámite de las reformas, sería aplazado indefinidamente a la espera de si se concreta o no una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Están en fila para ser presentadas la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la ley estatutaria de educación, entre otras, cuyo futuro hoy se desconoce y está a la espera de definiciones desde la Casa de Nariño. Hablando de la constituyente del presidente Petro, el expresidente Juan Manuel Santos publicó un video en el que expuso los motivos para no respaldarla y pidiéndole al jefe de Estado que gobierne con las herramientas que tiene a disposición. Dijo Santos que sería un salto al vacío y que sería un camino que no tiene salida. También se conoce esta madrugada una carta de 200 académicos, políticos y periodistas en la que expresan también sus motivos para estar en contra de la Asamblea Constituyente del presidente Petro. En ese contexto y en ese entorno, también se espera que esta semana el presidente determine si hay o no nuevos cambios en su gabinete ministerial. Siguen en capilla la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, la ministra de Educación, Aurora Vergara, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. En otra de las peleas del gobierno con las EPS, el Ministerio de Salud, el de Guillermo Alfonso Jaramillo, se anotó una derrota. El Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares que solicitaba el ministro contra 26 EPS, entre ellas Famisanar, Sura, Salud Total o Nueva EPS, por poner algunos ejemplos, a las que él había demandado por el supuesto incumplimiento de las llamadas reservas técnicas. La demanda, que fue presentada por el ministerio, alegaba que las EPS se gastaron las reservas técnicas y que por eso vulneraban el derecho a la salud y los intereses del patrimonio público, poniendo en riesgo una atención eficiente y oportuna de sus pacientes. Hay que recordar que las reservas técnicas son una provisión, un ahorro que hace la EPS de la UPC, que se gira por cada uno de los afiliados y que por ley están obligadas a guardar y luego invertir para multiplicar esa plata y garantizar luego el pago de las obligaciones, las presentes y las futuras, de la salud del paciente.
En la demanda, el Ministerio de Salud le pedía al tribunal que declarara responsable a las EPS para que de manera inmediata hicieran una actualización mensual de las reservas técnicas y que esa plata se inyectara de una vez al sistema de salud como otra opción de recoger recursos y salir de la crisis. Pues es a eso al que el Tribunal de Cundinamarca le dijo no, porque no se comprobó, dice el tribunal, que haya una vulneración ni de las reservas técnicas ni del derecho a la salud de los colombianos. En el análisis concluyen que así se hayan tocado dineros de las reservas técnicas, se hizo para atender pacientes en medio de la crisis financiera del sistema de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. Amanece quejándose Salvatore Mancuso porque no lo deja el IMPEC salir de la cárcel Picota en Bogotá. Puede salir esta semana el ex jefe paramilitar de su callejón sin salida. Sería en las próximas horas una vez ocurra el motivo o se supere el motivo de la queja, que es la actualización de la hoja de vida de este hombre sanguinario. Es el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia que está a un paso de la libertad luego de que un juez de Justicia y Paz levantara la medida de aseguramiento que tenía activa en esa jurisdicción porque ya no es requerido, porque ya no tiene cuentas con la justicia, por lo menos en ese proceso. La orden llegó exactamente un día después de que la Justicia Especial para la Paz le hubiera negado la libertad, casi 4 meses después de que la Corte Constitucional tenga para estudio y para definir un choque de competencias entre estos dos tribunales donde Mancuso tiene asuntos pendientes, aunque para los abogados del ex jefe paramilitar ese estudio, esa decisión que está por tomar la Corte no debería afectar en nada la última orden que tiene Mancuso a un paso de la libertad. Incluso la interpretación de los abogados del ex jefe paramilitar de las AUC es que la orden se traduce en cancelar las órdenes de captura que tenía en la justicia ordinaria en procesos en Villavicencio y en Cúcuta, con lo cual se da acceso inmediato a la libertad. Es la tercera vez que un tribunal de magistrados le levanta la medida en contra a Mancuso, que llegó a Colombia en febrero luego de pagar una larga condena en Estados Unidos donde fue extraditado. En caso de que Mancuso llegue a quedar libre esta semana, de que salga de la Picota, va a tener restricciones en su movilidad porque tiene prohibido ir a departamentos como Córdoba, donde sembró el terror. Así es que si llega a tener la libertad, va a ser una libertad condicionada y limitada que también le va a impedir desarrollar de manera amplia la tarea de gestor de paz que le designó el presidente Gustavo Petro a este hombre al que se le atribuyen más de 1.153 hechos de violencias, más de 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 609 desplazamientos forzados masivos en Colombia en las épocas más oscuras de la guerra. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Esta es Blue, más que radio.
Sol brillante en Bogotá esta mañana, 6:45 minutos, que puede ser el anticipo de lo que viene, Felipe, con la Selección Colombia. Ojalá. Esta semana estamos en modo selección. El partido es el miércoles, hora Ricardo. Hola, Néstor, feliz mañana. O el miércoles 7 de la noche, hora de nuestro país, en la ciudad de Charlotte. Hora perfecta, clima perfecto, selección perfecta. Ojalá así sea. Espero que no haya sorpresas. Vamos bien. Después del 5-0 a la selección de Panamá. Será durísimo, ¿ah? No, claro, o sea, creo que estamos de acuerdo en que son las dos mejores selecciones que se encuentran en la semifinal, ¿no? Mi Uruguay lectura, y Colombia. respetando la posición de cualquiera y de quienes nos oyen, para mí de este duelo sale el campeón de la Copa América. O sea, va a ser una batalla de dos argumentos distintos. Una Uruguay que tiene jugadores de gran nivel, pero que cuando no encuentra el fútbol encuentra la pierna. En la otra llave está la selección argentina, que por supuesto es la gran favorita frente a la selección de Canadá. Así es. O sea, eso de Canadá-Argentina, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Sí. Pero también digamos que no va a ser. Mire que Ecuador le complicó la vida. De acuerdo, sí. Ha habido sorpresas aquí y en Europa. Es cierto. Dicen en Barranquilla, de toche con guayaba madura. Siendo el toche Argentina, obvio. El toche Argentina, claro. Y la guayaba madura, que la van a picar, que se la van a comer en la selección de... No, todavía es muy temprano, aquí puede pasar cualquier cosa, pero está buena la Copa América, está buena la Eurocopa, son días de fútbol, desafortunadamente, fútbol que termina esta semana, ¿no? La semana entrante sin fútbol es otro planeta. Sí, el lunes vamos a tener... resaca de fútbol. Un guayabo, como dicen en España, el mono nos va a pegar también a todos sin Eurocopa, sin Copa América y ya bajo la expectativa de lo que se nos viene, que son los Juegos Olímpicos. La buena noticia es que los Olímpicos, terminada la Copa América, la Eurocopa, después vienen los Olímpicos, ¿no es verdad? Exactamente. Todavía estamos a 15 días de que comiencen se activa los París. Olímpicos. Muy bien, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. No hay novedades en la selección Colombia. Sí, en la uruguaya, ¿sabe? Están de malas. Se les varó el avión en Las Vegas. Tuvieron que pasar una noche más. Es decir, Bielsa anda furioso porque toda la operación, todo el plan de trabajo se le ha trastocado pensando en lo que significa enfrentar a Colombia. ¿Pero qué es? ¿Cuál es el drama de Bielsa? Estuvieron 5 horas en el aeropuerto de Las Vegas esperando porque... ¿Y qué? No, el desgaste. Para ellos, mire, las altas temperaturas, el desgaste, claro. Esperar en un aeropuerto, no podemos llegar a ese nivel de consentimiento con estos señores. Pues están agotaditos. Estos son jugadores de fútbol que ganan millones de dólares y esperar 5 horas en un aeropuerto los desgasta. Eso dice Bielsa, que les cambió todo el plan de operación y lo cierto es que hoy tendrán que volver a entrenar en Las Vegas antes de volver a desplazarse hacia Charlotte, donde ya está nuestra selección Colombia desde la medianoche anterior. La selección Colombia, Ricardo, ¿ya tiene más o menos definida la alineación? Sí, regresaría Lerma, que recuerde ya está habilitado. Y los demás son intocables. Y pare de contar, es que esa la recitamos sin problema. En realidad. Claro. En el arco Vargas, Muñoz. Por la derecha Muñoz. Davinson, que hace parte del equipo ideal de la Copa. Junto a él Carlos Cuesta. Mojica por izquierda. Vuelve Lerma. Ríos en la mitad, que es intocable. También en el equipo ideal de la Copa. Arias. Sí. Lucho Díaz. John Arias, Lucho Díaz. James Rodríguez. La figura. El mejor jugador de la Copa. De la historia de la selección Colombia. Y de esta Copa América indiscutiblemente. Y en el frente de ataque... Los que criticaban a James... Están escondidos. Riveros, Lineros. James es el mejor jugador de la historia, lo he dicho, lo sostengo y lo apoyo totalmente. Nunca sería yo capaz de ir en contra de James Rodríguez. ¡Qué jugadorazo! Se volteó la arepa. ¡Qué jugadorazo! Pues, se voltean fácil. Lo que al menos yo he dicho es que James Rodríguez es el jugador que más talento ha tenido en el fútbol colombiano, pero también más desperdiciado. Bienvenidos los volteados. Ustedes no hicieron, Riveros, Lineros, padre, no hicieron sino denigrar de James Rodríguez. No. Y me alegra. No es cierto. Me alegra. No es cierto. Me alegra que Rivero y yo lo que hemos hecho es apoyar. Claro, criticamos en algún momento, pero siempre hemos apoyado a James. Criticamos en algún momento. Bueno, Felipe, hay muchos volteados en esta mesa de trabajo. Bueno, pero se volteó el Titanic. Felipe, no está solo usted, tranquilo. 6 de la mañana, 49 minutos.
Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos esta semana tratando de provocar las mejores emociones para este día y para la semana completa. Una semana que, bueno, ya no va a haber tanta lluvia, me dijo usted en la mañana. Sí, señor. Esta semana es bastante más seca que el fin de semana. Vamos a tener días de sol. Mañana algunas lloviznitas. Miércoles, jueves y viernes, días soleados por fortuna. Para algunas regiones es una muy buena noticia, porque el tema del agua es complejo. Tema de hoy, padre. Oiga, ¿vio al Papa hablando del populismo? Sí, señor. Fue a un congreso católico sobre política, sobre democracia, e hizo todo un discurso, y me llamó la atención porque hizo un ataque muy claro sobre el asistencialismo, diciendo que cuidado, que el asistencialismo puede ser pura hipocresía. Es decir, porque no le das a las personas el valor que tiene, sino que terminas despreciándoles, regalándoles cosas. Cuando es empoderarlas para que sean capaces de salir adelante. Parecía un discurso, el del Papa, muy con tono político, ¿verdad? Sí. Antikirchnerista. Sí, yo creo realmente, aún con la iglesia misma, porque a él le han pedido posturas populistas. Si tú revisas la historia de la iglesia, también en la historia de la iglesia ha habido esa tentación de hacer propuestas que la gente aplauda, bravo. Sí. Y entonces llamó la atención. A mí me gustó mucho el discurso. Defíname, padre, ¿qué es ser populista? Bueno, ahí se lo voy a definir. Ser populista es decir lo que la gente quiere oír sin importar. Y es dar soluciones fáciles. Yo ayer leí bastante sobre populismo y le cuento que lo que más me impactó es que un populista te da las soluciones fácil. La que nadie había encontrado, él dice, mira, eso se resuelve así, tac, tac. Típico. ¿Sabe qué es ser populista? No me diga porque yo lo he oído en privado. Decir en campaña, vamos a bajar 20% las tarifas de energía. Y cuando llegan al gobierno, decir la responsabilidad no es mía, sino es de los alcaldes. Ya viene el padre Linero. Hablando de populismo, pero desde lo que dijo el Papa Francisco. 6 de la mañana, 52 minutos, no hablando de Colombia. No hablando yo en política colombiana no me meto. Era un paréntesis mío. 6:52. En segundos, atención, ya son 10 congresistas demócratas que le están pidiendo hoy al presidente Biden en Washington que renuncie, que se haga a un lado de la candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre. Unos en público, otros en privado, le piden al presidente Biden que abandone la candidatura. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Son más de 10 de hecho los congresistas, si uno suma a aquellos que han expresado dudas o han sugerido que lo mejor es que Joe Biden dé un paso al costado. Públicamente ya son 5 congresistas los que han pedido que Joe Biden se retire de la contienda, pero de manera privada ese número ha venido creciendo por cuenta de la desastrosa actuación del mandatario estadounidense en el debate del 27 de junio. En las últimas horas, al menos 6 congresistas han expresado dudas en torno a la candidatura de Biden. Por un lado, hubo una llamada virtual entre miembros del Congreso en la que un nuevo grupo de legisladores, 4 de ellos encabezados por Jerry Nadler, quien es el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, hicieron un nuevo llamado para que Biden ponga fin a su candidatura. Además, otros 2 congresistas, Susan Wild y Jim Himes, emitieron comunicados expresando incertidumbre y preocupación por la candidatura de Biden porque creen que no podría ganarle a Trump. Esto luego de que se reportara también que en el Senado el demócrata Mark Warner está moviéndose para armar un grupo de senadores que se sumen a este llamado al presidente de los Estados Unidos. Es una grieta en el Partido Demócrata que el actual candidato busca tapar en medio de su operación de control de daños. Estuvo de campaña este fin de semana, de hecho en las últimas horas estuvo en Filadelfia, en Pensilvania, un estado clave donde de acuerdo a una encuesta de Bloomberg reciente, Trump le lleva 7 puntos de ventaja luego del debate. Pues Biden ayer prometió seguir generando empleos y justicia para la comunidad afroamericana, al tiempo que bromeó con su edad. I know with every fiber of my being, I know I won't look like I'm 40 years old, but I've been around a little bit.
Yo sé que parece que tengo 40 años, pero he estado en este negocio por algo de tiempo. Dejando a un lado los chistes, he estado haciendo esto durante mucho tiempo y sinceramente nunca he sido más optimista sobre el futuro de Estados Unidos, aseguraba Biden, quien como parte de esta operación de control de daños concedió una entrevista a la cadena ABC que fue publicada el viernes en la noche. Realmente no se le vio significativamente mejor que en el debate. Admitió que tuvo una muy mala noche, dijo que se sentía terrible y apuntó a que se podía deber a la gira internacional que sostuvo previo al debate. Recordemos que estuvo en Francia para la conmemoración del Día D y luego en Italia para la cumbre del G7. Pero al margen de las justificaciones, le preguntaron a Biden sobre esas encuestas que luego del debate lo muestran por detrás de Trump. Dijo que no creía en esos números, que sus encuestas internas eran mucho mejor, que es el único que puede realmente ganarle a Trump. Dejó clarísimo que no tiene ninguna voluntad de retirarse de la campaña y que la única forma en la que lo haría es si el mismísimo Dios Todopoderoso baja del cielo y se lo pide. If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down? Well, it depends if the Lord Almighty comes down and tells me that, I might do that. Well, I mean, on a more practical Allí level, le pregunta el periodista, si a usted logran convencerlo de que no puede vencer a Trump, ¿se retiraría de la contienda? Y responde Biden, bueno, si el Dios Todopoderoso baja del cielo y me dice eso, pues puede que lo haga, aseguraba Biden, a quien el periodista le insistió y él volvió a responder, solo si Dios baja y me lo pide. Luego entre risas decía Biden, Dios no va a bajar. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 57 minutos. Ayer, ante 1.200 participantes de la Semana Social de los Católicos Italianos en Trieste, titulada En el corazón de la democracia, y participando entre la historia y el futuro, el Papa Francisco pronunció un discurso en el que afirmó, abro comillas, es evidente que en el mundo actual la democracia, digamos la verdad, no goza de buena salud. Esto nos interesa y nos preocupa, porque está en juego el bien del hombre, y nada de lo que es humano puede sernos ajenos. Oye, como líder de un Estado, de una comunidad, de una institución, él cree que una de las causas de esta situación son las tentaciones ideológicas y populistas. El populismo es un término complejo y polisémico que ha sido utilizado de diversas maneras a lo largo de la historia. ¿Pero qué es? Fundamentalmente puede entenderse como una ideología política que busca atraer al pueblo mediante un liderazgo carismático y una retórica sencilla y emocional. Aquí, el pueblo se define como un grupo homogéneo y oprimido en contraposición a una élite corrupta y distante. Este liderazgo se basa en una retórica simple que propone soluciones casi mágicas e inmediatas. Francisco no hizo referencia a ningún país específico, quizás porque sabe que a lo largo de la historia de la Iglesia, esta también ha sido una tentación. Francisco insistió en la necesidad de mantener una actitud crítica para evitar la indiferencia, la corrupción, la exclusión social y la marginación provocada por estas ideologías seductoras, comparándolas con el flautista de Hamelin, que son seductoras pero te llevan a negarte a ti mismo. Eso dijo. Utilizando el concepto de comunidad en el que todos tienen derechos, pero también todos tienen deberes, y en el que todos deben recibir y dar con generosidad y responsabilidad, llamó la atención sobre el asistencialismo. En concreto dijo, vuelvo a las comillas, todos deben sentirse parte de un proyecto de comunidad. Nadie debe sentirse inútil. Ciertas formas de asistencialismo que no reconocen la dignidad de las personas son hipocresía social. El asistencialismo solo es enemigo de la democracia y del amor al prójimo. Desde el compromiso social que tenemos los creyentes, debemos cuidarnos de caer en las tentaciones populistas, de derecha o de izquierda, que siempre buscan polarizar y dañar.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:59, momento de hablar de deportes, momento de hablar de Copa América. Arranca esta semana decisiva para nuestra selección en la fase semifinal de la Copa. Y arranca con muy buenas noticias. Primero, la distinción por cuarta ocasión. 4 de 4 se ha llevado James Rodríguez como hombre de la semana. Y junto a él, la elección del equipo ideal de la fase de cuartos. Y en ese equipo aparecen 3 colombianos. Davinson Sánchez, el defensa central, que ha jugado todos los partidos y todos los minutos de Colombia en esta Copa América. Richard Ríos, el mediocampista que se ha convertido en una pieza determinante del equipo colombiano, tanto en la recuperación como en el juego de ataque. Y James Rodríguez, el indiscutible capitán, líder y figura de esta Copa América. La selección Colombia, que ya tiene en la mira su nuevo reto, se llama Uruguay. Es el compromiso del próximo miércoles a las 7 de la noche en el estadio Bank of America en Charlotte, donde el equipo colombiano buscará la clasificación a la final de la Copa. Las novedades primordialmente giran en torno a el jugador Lerma, ya habilitado, así que podría retornar a la formación titular. Seguramente lo hará ante el conjunto uruguayo, mientras que Uruguay pasa y vive dificultades. Se quedó varado en Las Vegas. Tenía previsto viajar el día anterior a Charlotte. Estuvieron 5 horas estacionados en el aeropuerto. Debió regresar el equipo a su concentración en Las Vegas y Bielsa anda furioso. Indica que hay cambios radicales en su plan de trabajo y además necesitará contar con 2 nuevas caras ante la ausencia de Hernández por roja y Araujo por lesión. Pero ¿qué pasa a esta hora en el campamento colombiano en Charlotte? Eso nos lo cuenta Juan Carlos Cortés del equipo Blue. Hola Juanca, buenos días. Perfecto, en instantes nos conectaremos con Charlotte para tener más detalles en torno a la actuación del conjunto colombiano. Árbitros mexicanos, será César Ramos, el que le pitó a Colombia en Rusia 2018, Colombia 3, Polonia 0, será el central del compromiso, Alberto Morín y Marco Vizguerra, quienes le acompañarán. Y para Argentina-Canadá, hoy habrá reconocimiento de cancha en el estadio MetLife en New Jersey, serán conferencias de prensa oficiales. El gran interrogante, el nivel de Lionel Messi, que por supuesto va a liderar a la selección campeona de América y campeona del mundo. Mañana a las 7 de la noche comenzará esta fase decisiva. Se conocerá el primer finalista entre argentinos y canadienses. Piero Massa, el chileno, será el central. Y en las novedades que tienen que ver con Colombia, Millonarios en Buenos Aires. Ya ha llegado el equipo para enfrentar a River Plate. Hoy estará concentrado en hotel en Puerto Madero, realizará entrenamientos en la tarde y todo listo para el partido de mañana, 4:30 en la tarde. Será el debut de Falcao García vistiendo la camiseta del conjunto azul. Eso en torno a lo que acontece con Millos y los equipos que se preparan en Colombia para encarar nuestra liga. Y el Tour de Francia hoy tiene día de descanso después del infierno del Esterrato, los 14 tramos, la etapa 9. Pogačar sigue como líder, Egan Bernal y Santi Buitrago se mantienen en el top 15 de la general. 7:03, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego.